Buenos días a todas, a todos. A nombre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, les damos la más cordial bienvenida al taller de análisis de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se abordará el caso Pueblo Indígena Quichua de Sarayaku versus Ecuador. Muchísimas gracias a todas y todos quienes nos acompañan en esta actividad. Nos acompaña un invitado muy especial, el doctor Mario Melo Ceballos, quien es coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenido, doctor. Y también nos acompaña el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Le escuchamos. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero saludar a todas y todos de parte de esta comisión, de quienes formamos la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. Sean bienvenidos a este espacio de análisis donde mes a mes trabajamos con el estudio práctico de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes saben que es el máximo tribunal del sistema de justicia no jurisdiccional en Latinoamérica. Y bueno, en esta ocasión es motivo de gran satisfacción contar con la presencia y la participación del doctor Mario Melo Ceballos. Él es reconocido profesional en el campo de la defensa y protección de los derechos humanos. Él ha dedicado su vida al estudio y a la enseñanza del derecho, ha publicado varios libros y sobre todo dirige un centro de derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos, allá en su país, en Ecuador. Evidentemente que con su trabajo él contribuye a crear sociedades más justas, sociedades pacíficas, armónicas, que es lo que todos deseamos. El maestro Melo Ceballos hizo la defensa del caso que hoy estudiaremos, del caso que él nos hará favor de hablar, que es la defensa de los intereses del pueblo indígena Quichua de Sarayaku de Ecuador. Esto frente al sistema de los derechos humanos. No quiero entrar al tema porque él nos hará favor de tocar, pero les comparto que es un tema muy interesante en materia de los DESCA, ¿sí? Se trata de un pueblo originario que no fue tomado en cuenta en las decisiones de intervención a su territorio. Entonces, vamos a ponerle mucho interés a su plática, doctor Melo Ceballos. Es un honor saludarlo, tenerlo con nosotros. Como bien señaló la maestra Elena al inicio, es un honor que esté usted con nosotros. Y le comento que para enriquecer estas reflexiones, estas reuniones de análisis, buscamos que participen en estos talleres diversos profesionales interesados en la defensa de los derechos humanos. Se encuentran aquí servidores públicos del sistema de justicia de Chiapas, de instituciones académicas, organismos no gubernamentales, defensores municipales de derechos humanos, entre otros. Son sin duda personas que trabajan en que los derechos humanos no se encuentren solo en la ley, ¿sí? Que luchan por reducir la brecha entre lo que la norma dice y lo que grandes sectores de la sociedad soportan, ¿sí? de la realidad que realmente vivimos, ¿no? Yo les doy la más cordial bienvenida a todas y todos
y dejo al maestro Melo Ceballos con su audiencia, agradeciendo a todas y todos que podamos llevar a cabo estos talleres. Muy buen día. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes, que para mí es muy importante, y muchas gracias por la generosa presentación. Una sola actualización: ya no soy coordinador del Centro de Derechos Humanos de la PUCE. Desde el año pasado soy decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y en esta calidad tengo el honor de saludarles. Ahora les voy a contar respecto a la historia del caso Sarayaku, que lo llevamos desde el año 2002 y que nos permitió obtener una sentencia importante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012. Y para introducir esta historia, voy a pedir a Elena, si es tan amable, que nos ayude compartiendo un corto video que dura 2 minutos y algo más, y que va a darles algunos elementos respecto al tema del cual vamos a tratar. Entonces, si es tan amable, Elena. Nosotros somos el pueblo originario quichua de Sarayaku. Aquí hemos nacido. Esta es nuestra casa. Se ubica en Ecuador, en la región amazónica. Este es nuestro territorio ancestral. Hemos vivido aquí desde tiempos inmemoriales. En 2002, una compañía petrolera ingresó a nuestras tierras. El gobierno le había dado una licencia para explotar petróleo. Nosotros nos enteramos por el ruido de los helicópteros que aterrizaban en nuestro territorio. Señores, buenos días. Tengan la bondad de bajarse y salen a pie hasta que la canoa cruce. Tengan la bondad, por favor. Allá, primero yo estoy documentando, por favor. Toda nuestra vida se vio afectada en esos meses. No se molestaron en averiguar si este proyecto estaba de acuerdo con nuestras tradiciones y con nuestro modo de vida. Siempre hemos visto en otras comunidades cuando entran abusivamente las empresas, destruyen el hogar, destruyen las comunidades. Nosotros en Sarayaku decidimos que no podíamos dejar que esta injusticia se hiciera realidad. Con nuestras acciones llegamos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está en Costa Rica. Vamos a mostrar que aquellos pueblos que han llorado, aquellos pueblos que han sido marginados, aquellos pueblos que lo han maltratado, lo han humillado, el pueblo de Sarayaku va a decir basta. ¿Qué va a pasar ahora cuando lleguemos a Costa Rica? Tendremos éxito con nuestro viaje. Muchas gracias. Este es un video, un tráiler, un video introductorio de un documental que realizó Heriberto Hualinga, que es un cineasta miembro del pueblo de Sarayaku y que ganó algunos premios internacionales. Se llama Los Descendientes del Jaguar, y si ustedes están interesados lo pueden ver en YouTube. Hacen una búsqueda Los Descendientes del Jaguar y lo van a poder encontrar. Entonces les cuenta en más o menos 30 minutos toda esta historia mágica que fue para el pueblo de Sarayaku el trasladarse desde su comunidad, que está en medio de la selva amazónica ecuatoriana, hasta la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica para ir a defender su verdad. Entonces, para mí fue un privilegio tener la oportunidad de acompañarles en ese viaje, en ser su abogado. Y un poco de esa experiencia y de esa historia es lo que quiero relatarles el día de hoy. Me voy a valer de esta presentación que se llama el caso Sarayaku, la consulta previa según la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo que están viendo en este momento en la pantalla es un mapa de mi país, del Ecuador. Señalo en este momento con el cursor, espero que ustedes estén viendo el cursor, la región amazónica ecuatoriana. Entonces, esta es una región de bosques amazónicos muy bien conservados. Y en el centro de la región amazónica ecuatoriana está este polígono con el número 23. Esto corresponde al bloque petrolero número 23, que se sobrepone al territorio ancestral del pueblo quichua de Sarayaco y de otras comunidades indígenas. Y en el año de 1993, el Estado ecuatoriano entregó en concesión esta porción del territorio ecuatoriano a un consorcio de empresas transnacionales petroleras encabezadas por la empresa argentina Compañía General de Combustibles, o CGC, para que realice actividades de prospección, exploración y explotación petrolera en este territorio. Para hacerlo, al Estado ecuatoriano no se le ocurrió ni informar, ni consultar, mucho menos obtener el consentimiento de los legítimos propietarios de ese territorio, que son los pueblos ancestrales que lo han habitado desde antes de que exista el Estado ecuatoriano. En este mapa vemos a mayor detalle el bloque 23. Lo que está señalado con la línea negra son los límites del polígono que mide 200.000 hectáreas y que se sobrepone sobre el territorio de Sarayaco, que está señalado con una línea roja. Este territorio de 130.000 hectáreas fue entregado un título de propiedad por parte del Estado ecuatoriano en el año de 1992, antes de la concesión, y fue reconocida su propiedad después de una marcha indígena muy importante que protagonizaron los pueblos amazónicos a la ciudad de Quito para presionar la legalización de sus territorios ancestrales. Entonces, cuando fue concesionado el territorio del bloque 23, Sarayaco ya tenía un título de propiedad reconocido por el Estado ecuatoriano sobre sus 130.000 hectáreas. Pese a eso, como les decía hace un momento, el Estado nunca les informó que estaba concesionando su territorio, les pidió permiso, ni les hizo ningún tipo de consulta. El pueblo de Sarayaco es un pueblo de la selva, ¿no? No hay una carretera que permita llegar a Sarayaco por tierra. Entonces, el camino tradicional para llegar a Sarayaco es surcando el río Bobonaza, ¿no? El río Bobonaza que atraviesa el territorio de Sarayaco y llega hasta un puerto que se llama La Tazaz, que está más o menos a 1 hora por carretera de la ciudad del Puyo, que es la capital de la provincia amazónica de Pastaza, que es la ciudad más cercana a Sarayaco. Entonces, para ir a comprar cosas o vender productos, la gente de Sarayaco sale por río, más o menos puede ser, dependiendo de la temporada del año, la cantidad de agua que hay en el río, entre 3 y 8 horas de viaje, y de ahí toman un vehículo de tierra y llegan a la ciudad de Puyo en 1 hora más. El otro camino que pueden usar es a través de una avioneta, un pequeño avión que en 20 minutos de vuelo les lleva desde la pista más cercana a Puyo hasta Sarayaco, pero claro, ese es un medio de transporte bastante costoso, ¿no? Entonces no lo hacen con frecuencia, no es cotidiano el que usen avioneta para llegar a su territorio. Uno de los principales problemas que tuvo Sarayaco cuando la empresa petrolera llegó a su territorio es que ellos llegaron a acuerdos con comunidades que están aguas arriba del río Bobonaza y que interrumpían su paso, su tránsito por el río para llegar a la ciudad de Puyo. Entonces, algunas comunidades que habían llegado a acuerdos con la petrolera impedían de manera armada a la gente de Sarayaco, las canoas de Sarayaco, transitar por el río. En alguna oportunidad, en el año 2002, un grupo de 50 canoas de Sarayaco salía hacia el Puyo para participar en una actividad de solidaridad que ha organizado la CONAIE, que es la Organización Nacional Indígena, y al llegar a una comunidad que se llama Canelos, fueron atacados con disparos desde la comunidad, obligados a orillarse y ya habiéndose orillado fueron agredidos, ¿no? Algunas personas fueron
tomadas prisioneras y llevadas del centro de la comunidad donde fueron maltratados. Algunos niños tuvieron que huir por la selva, ¿no? Para volver a sus hogares, algunas mujeres maltratadas de muy mala manera. Al final se pudo rescatar a las personas retenidas por una gestión que realizó la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo y les permitieron llegar a sus hogares luego de un conflicto bastante fuerte, ¿no? Entonces, parte de los problemas que trajo la actividad petrolera a Sarajevo fue esta enemistad con las comunidades vecinas que les impedían el libre tránsito por el río Bobonaza. Entonces, para Sarayaku, la experiencia petrolera implicó una serie de violaciones de derechos fundamentales. En primer lugar, el derecho a la propiedad, porque como les acabo de explicar, esos son propietarios ancestrales de su territorio. Ocupan ahí sus ancestros desde antes de que exista el Estado ecuatoriano. Es una comunidad muy antigua y siempre han sido propietarios de su territorio, pero para mayor abundamiento, desde 1992, el Estado ecuatoriano ya le reconoció la propiedad a través de una escritura pública, de un título de propiedad. Entonces es indiscutible que ellos tienen propiedad sobre su territorio, pero esa propiedad terminó siendo mancillada porque personal extraño, no personas extrañas a la comunidad, sin pedir autorización, sin obtener autorización, ingresaban a los territorios para realizar actividades petroleras. ¿En qué consistían estas actividades? En hacer exploración sísmica, en abrir trochas, tumbar árboles, hacer daños, pues, en la propiedad ajena, sin que hayan recibido autorización de los dueños. Hay evidentemente una violación al derecho a la consulta libre, previa e informada, que en el Ecuador era obligatorio. Bueno, se incorporó al derecho positivo años más tarde, ¿no? Con la Constitución del año 98 y con la entrada en vigor del Convenio 169 de la OIT en 1999. Más adelante, la Corte, ya en su sentencia, declarará de que el deber de consultar a los propietarios frente a una decisión que pueda afectar a su propiedad no depende de un convenio internacional o de la Constitución de los países. Es un principio general del derecho internacional, así ha dicho la Corte Interamericana, zanjando una discusión que fue planteada por el Estado ecuatoriano en este caso, en el sentido de que cuando entregó la concesión a la empresa CGC, no estaba en vigencia la obligación jurídica de consultar a los propietarios. La Corte le ha dicho, no es así. Sencillamente por ser propietarios, si se va a disponer de su territorio, había que consultarles, porque eso es un principio del derecho internacional. También una serie de violaciones a la identidad cultural. El pueblo de Sarayaku es en realidad un pueblo de una gran riqueza cultural. Su arraigo con la madre tierra tiene características especiales. Para ellos, el territorio es un ser vivo y consciente, a quien llaman Causaxacha. Entonces, su interrelación con el territorio, con Causaxacha, es la base fundamental de su vida y de su entendimiento del cosmos. Entonces, para ellos, el territorio no es una cosa, ¿no? No es algo que se pueda comprar o vender o regalar. Es un ser, una persona consciente, que por lo tanto es titular de derechos y que debe ser también respetado y debe ser, y no puede ser mancillado por ninguna actividad humana. Para ellos, el equilibrio del cosmos y el equilibrio de sus vidas depende en mucho del respeto que se muestre hacia Causaxacha, hacia ese ser que constituye la selva, ¿no?, en la que ellos viven. Entonces, cuando no se desconsulta, cuando se ingresa abusiva y violentamente a su territorio para realizar cualquier actividad, se está perjudicando a este ser y se está impidiendo que el cosmos guarde su equilibrio, ¿no? Y eso para Sarayaku es catastrófico. También el derecho a la vida en varias dimensiones. En primer lugar, la presencia petrolera en Sarayaku motivó a que las personas de Sarayaku se organicen a defender su territorio. El mecanismo que ellos encontraron fue organizar
lo que llamaron campamentos de paz y vida, que no era otra cosa que campamentos abiertos en la selva para tratar de impedir que los trabajadores petroleros la destruyan, no hagan los agujeros que querían hacer, las explosiones, tumben los árboles, abran caminos. Entonces, a estos campamentos iban fundamentalmente mujeres con niños pequeños, porque había el entendimiento, ¿no? Probablemente equivocado, de que si iban mujeres a mostrar su enojo, la represión iba a ser menor, ¿no? De que era más probable que los soldados ecuatorianos que ingresaban acompañando a los trabajadores petroleros sean menos violentos con las mujeres que con los hombres. Al final, hubieron varias oportunidades en que efectivamente se mostró violencia en contra de estos campamentos de paz y vida. En una oportunidad, 5 jóvenes adolescentes de Sarayaku fueron detenidos dentro del territorio de Sarayaku por soldados. Entonces, ellos no habían cometido ningún delito, no estaban cometiendo nada prohibido, estaban simplemente transitando por el territorio que les pertenece. Y soldados ecuatorianos les detuvieron, les llevaron hasta un helicóptero de la empresa petrolera que les sacó del territorio, les llevó hasta un campamento de la empresa petrolera, donde fueron maltratados, ¿no? Se les obligó a quitarse la ropa y se les amarró a un árbol que estaba infestado con hormigas agresivas. Entonces fueron sinceramente torturados. Estaban en esta situación hasta que un comandante, ¿no? un coronel del ejército se enteró y inmediatamente fue y les rescató y les devolvió a su territorio. Entonces, claro, la discusión va en términos de que ellos no habían cometido ningún delito, los militares no son autoridad competente para privarles de la libertad, no había ninguna orden de juez competente para hacerlo, y si hubiera sido una detención, qué sé yo, con algún viso de legalidad, hubieran tenido que ser llevados a la cárcel o a presencia de un juez. Y en vez de eso fueron llevados a un campamento de trabajadores petroleros para que sean maltratados. Entonces, evidentemente, el riesgo a la vida y la integridad de los miembros de Sarayaku fue permanente. En la audiencia ante la Corte Interamericana, Marlon Santi, que es uno de los líderes históricos del movimiento indígena aquí en el Ecuador, miembro de Sarayaku, expresidente de Sarayaku, contó que en alguna oportunidad fuimos convocados por la Comisión Interamericana a una audiencia en la ciudad de Washington. Entonces teníamos que viajar para realizar esa audiencia. Marlon Santi salió desde Sarayaku, llegó a la ciudad de Puyo, en Puyo tomó un transporte público para llegar a la ciudad de Quito, llevaba una maleta, ¿no? Y en la maleta tenía su ropa, tenía $300 que había conseguido para realizar el viaje, y tenía su pasaporte con su visa de los Estados Unidos y el expediente del caso, los documentos que consideraba importantes para la audiencia. Al llegar al aeropuerto, a la terminal terrestre de Quito, fue abordado por 2 sujetos que lo golpearon malamente, le encañonaron con un revólver, abrieron su maleta y sacaron solamente el expediente y solamente el pasaporte que tenía la visa. Y dejaron ahí incluso el dinero en efectivo que tenía. Y le dijeron que deje de molestar o lo iban a matar con un perro. Entonces, el nivel de violencia se puso alto, ¿no? Me llamó, hicimos gestiones. En 24 horas conseguimos que se le otorgue un nuevo pasaporte y que la Embajada de los Estados Unidos le otorgue una nueva visa. Y fuimos y realizamos la audiencia de todos modos, ¿no? Porque no había cómo dejarse amedrentar, ¿no? No había cómo mostrar debilidad. Entonces, de todos modos, se realizó la gestión. En otra oportunidad, la gente de Sarayaku, los principales líderes, estuvieron muy preocupados, muy asustados, porque una radiodifusora de la ciudad de Puyo estaba pasando una condolencia con sus nombres, ¿no? Algo así como un mensaje, como hay en los pueblos pequeños en América Latina, en la que se daba condolencia a la familia de los principales líderes porque habían resultado muertos, ¿no? Ellos no habían muerto, pero se interpretó como una amenaza de muerte hacia ellos. Entonces, la vida y la integridad siempre estuvieron en riesgo.
Nosotros, me incluyo como su abogado, tuvimos medidas cautelares de la Comisión Interamericana desde el año 2002, a lo largo de 10 años, ¿no? Entonces siempre había un factor de riesgo en cuanto la industria petrolera tiene un enorme poder en el Ecuador y estábamos enfrentando pues a gente que se considera intocable. Y por supuesto hubo violaciones también al derecho a la tutela judicial efectiva. Cuando ingresaron los trabajadores petroleros y los soldados que les acompañaban al territorio de Sarayaco, ellos acudieron a la organización donde yo trabajaba e iniciamos un proceso de defensa legal. Entonces, interpusimos una garantía constitucional, de acuerdo a la constitución vigente en ese tiempo en Ecuador, se llama un recurso de amparo, por la violación de su derecho al territorio, ¿no? A los derechos colectivos indígenas que ya estaba en la constitución. Debía ser un juicio muy rápido, ¿no? Muy eficiente para proteger los derechos. Presentamos la demanda. El juez convocó una audiencia y mandó a citar a los demandados, que eran la empresa y el Ministerio de Petróleo, y nunca realizó la citación. Entonces pasó el tiempo, insistíamos, no se convocó, nunca, efectivamente no se le citó. Y al ver que pasaba el tiempo, nos dimos cuenta que en el Ecuador no era posible conseguir justicia, precisamente por el poder fáctico que implica la industria petrolera, de la cual depende más o menos la mitad del presupuesto general del Estado, ¿no? Entonces, sentimos que no íbamos a encontrar justicia e iniciamos una estrategia de justicia a nivel internacional, para lo cual tuvimos una alianza muy importante y muy positiva con la organización CEGIL, que es una organización de derechos humanos basada en la ciudad de Washington, con mucha experiencia y especialidad en el litigio ante el sistema interamericano. Entonces, desde el año 2002, que presentamos la petición, primero de medidas cautelares y luego la petición de fondo a la Comisión Interamericana, venimos trabajando en conjunto con CEGIL. El momento clave de este largo litigio, ¿no? Uno de los problemas que se tiene en el sistema interamericano es la demora procesal. Interpusimos la acción en el año 2002, las medidas cautelares, al inicio del 2003 y a la petición de fondo, y la Comisión Interamericana resolvió apenas en el año 2010. En esos 7 años tuvimos 5 audiencias ante la Comisión Interamericana, algunas de seguimiento de las medidas cautelares, alguna audiencia de fondo. Y claro, cada una de las audiencias es toda una historia, ¿no? Porque fue complejo el que las personas de Sarayaco puedan viajar y ellos siempre querían estar y nosotros siempre queríamos que ellos estén presentes. Entonces, realmente un gran esfuerzo y una gran capacidad de organización y de aprendizaje de todos en Sarayaco. Y al final, la comisión dio su informe de fondo, responsabilizando al Estado ecuatoriano, y el caso pasó a la Corte. En la Corte, el momento más importante es la audiencia, ¿no? Que es la audiencia que se desarrolla ante el Pleno de la Corte, y es una audiencia que tiene por objetivo escuchar los alegatos orales de las partes y la práctica de pruebas testimoniales, ¿no? Es decir, declaraciones testimoniales. Yo tuve el honor de interrogar a don Sabino Hualinga, que es la persona que ustedes ven ahora en la pantalla. Don Sabino lamentablemente falleció este año. Siempre fue el líder espiritual de Sarayaco, un chamán, un yachaj, muy importante, ¿no? Siempre preocupado de su comunidad y siempre orientando todas las acciones desde el punto de vista espiritual. Entonces fue clave el que él haya accedido a viajar hasta San José de Costa Rica y presentarse ante la corte para contar su historia. Yo le interrogué y don Sabino declaró algunas cosas que son muy importantes. Les he citado algo allí que está en la sentencia, ¿no? Dijo don Sabino que Sarayaco es una tierra viva, es una selva viviente. Existen árboles y plantas medicinales y otro tipo de seres. Lo recoge así la sentencia, pero en realidad fue más rico, ¿no? Él explicó que es una tierra viva
una selva viviente en el sentido de que es una persona, es un ser, causa Sacha. Yo le pregunté a don Sabino qué era lo peor que había sucedido cuando la empresa petrolera estaba en su territorio. Y él me dijo que lo peor que había pasado es que los seres especiales que habitan la selva, ¿no? Estos seres que nosotros no podemos ver con nuestra mirada, sino que la ve él en las ceremonias de ayahuasca, habían muerto o habían huido del territorio y nunca más iban a volver. Entonces, esta declaración que hizo don Sabino mostraba la dimensión catastrófica de la presencia de estas personas extrañas que entraban a destruir la selva. Es algo tan terrible, lo dije en la audiencia, ¿no? Que como que alguien que sea católico y sea muy devoto, afirmara que por algo que hizo una empresa petrolera, el espíritu de la Virgen María, ¿no? Alguien así de esa trascendencia ha muerto o huido del cosmos. Entonces realmente es espantoso, es deconstruye la identidad cultural. Entonces eso le pasó a Sarayaku. También durante el tiempo que duró el conflicto, ¿no? Que fueron como 4 años muy intensos, Sarayaku dejó de practicar sus ceremonias tradicionales. Fundamentalmente una fiesta que se llama la Ullanza, que es una fiesta muy importante, ¿no? Que eso lo celebran, antes lo hacían anualmente, luego decidieron hacerlo cada 2 años, ahora lo hacen cada 3 años, y que implica una serie de ritos en los que la gente mayor de Sarayaku transmite a las nuevas generaciones mucho de su sabiduría. Entonces, para realizar estas ceremonias de esta fiesta, necesitan altos niveles de concentración, y no la podían tener debido al conflicto, ¿no? No podían tener la tranquilidad que les permita llevar adelante estas ceremonias que sin lugar a dudas son importantes para mantener la identidad de su pueblo. Sobre Causac Sacha, ¿no? José Hualinga, que en ese momento era el presidente de Sarayaku, decía lo siguiente, ¿no? Decía que en esta selva viviente hay ruidos y fenómenos especiales, y es de inspiración donde cuando estamos en esos lugares sentimos una forma de suspiro, de emoción, y así cuando regresamos a nuestro pueblo, a la familia, nos sentimos fortalecidos. Esos pasos son lo que nos dan la potencia, la potencialidad y la energía vital para poder sobrevivir y vivir. Y todo está entrelazado entre las lagunas, las montañas, los árboles, los seres y también nosotros como un ser viviente exterior. Entonces, en este decir del líder de Sarayaku, del líder político de Sarayaku, está la relación tan intensa y tan importante que tiene este pueblo, como muchos pueblos indígenas en el mundo, con su territorio, ¿no? Es prácticamente la integridad de su territorio es lo que permite el pleno goce de la vida. Sin que el territorio esté íntegro, las personas de la comunidad no pueden encontrar la paz, la tranquilidad, la armonía que les permite vivir plenamente. En esta foto quise captar un momento cotidiano de la gente de Sarayaku, ¿no? Lo que ustedes ven en estas recipientes tan grandes es chicha, ¿no? Se llama azúa en su idioma, y es una bebida sagrada que realizan con la yuca o mandioca, ¿no? Que es un tubérculo de la Amazonía. Entonces las señoras cocinan la yuca, le suavizan, luego la machacan, como diríamos, la muelen y la ensalivan, ¿no? Es decir, en el proceso se meten trozos de yuca en la boca y lo vuelven a poner al recipiente, y eso permite que fermente. Esta yuca es una bebida muy sabrosa en realidad, sabe muy bien y es refrescante en el calor que se vive en la selva, ¿no? Permite refrescarse. Por otro lado, alimenta, ¿no? Es con seguridad más seguro que tomar agua en la selva, ¿no? Hay que tomar la chicha porque sus fermentos naturales de alguna manera la desinfectan. Y por otro lado, calma el hambre, alimenta, hace sentir bien. Entonces, cuando uno visita Sarayaku, siempre las señoras salen con sus pilches, se llaman esos recipientes pequeños que tienen en sus manos, tan hermosamente decorados, y le brindan y le ofrecen a los visitantes para poder establecer un diálogo.
Entonces son gente muy amable, muy, muy honesta, ¿no? En su forma de relacionarse con los otros. Y para ellos era inconcebible lo que les estaba pasando. Descuento, por ejemplo, aparte de don Sabino, hay otros sabios tradicionales en Sarayaco. Uno de ellos, el señor César, es su nombre, se me escapa ahora el apellido, le pasó algo terrible. Él basaba su poder, su capacidad de sanar, de curar a sus hermanos de su pueblo, en un árbol poderoso que se llama lispungo. Entonces, claro, algunos trabajadores de la empresa petrolera también eran indígenas de otras regiones y conocían ciertas propiedades, ¿no? de ese árbol específico. Entonces, cuando entraron ellos al territorio de Sarayaco, acompañados de los militares fuertemente armados, lo que fueron fue directamente al árbol y lo tumbaron. Y claro, al tumbar ese árbol en específico, provocaron un desastre. Don César entró en una profunda depresión, terminó muriendo. Murieron también varios de sus hijos y esa familia quedó desintegrada. Porque claro, en su entendimiento, el árbol es un ente viviente y es el poder del árbol el que permite curar. De una manera que tal vez en Occidente no entendemos, o los que somos urbanos no entendemos, pero que ellos lo entienden con perfecta precisión. Entonces, al haber tumbado el árbol, esos provocaron una ruptura, digamos, en la armonía de todo ese entorno familiar que concluyó con la muerte, ¿no? Entonces, uno no, en términos legales no puede decir que mataron a don César y a su familia, pero sí lo hicieron, ¿no? Es decir, dieron un golpe tan fuerte a su identidad cultural que terminaron falleciendo. Al final, la Corte estableció algunos estándares importantes, ¿no es cierto? El primero, este vínculo entre la consulta y la identidad cultural. Dice este párrafo que yo lo he tomado, ¿no? La Corte considera que la falta de consulta al pueblo sarayaco afectó su identidad cultural, por cuanto no cabe duda que la intervención y destrucción de su patrimonio cultural implica una falta grave al respeto debido a su identidad social y cultural, a sus costumbres, tradiciones, cosmovisión y a su modo de vivir, produciendo naturalmente gran preocupación, tristeza y sufrimiento entre los mismos. Un poco como entendió la Corte Interamericana esta historia que les acabo de contar. Entonces, al final, la sentencia que produjo la Corte Interamericana tiene algunos hitos importantes. En primer lugar, es una sentencia clave, a partir de que es la primera en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y en la jurisprudencia internacional, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho. Eso a veces llama la atención cuando lo digo, ¿no? Porque ha habido otros casos anteriores que se refieren a pueblos indígenas. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, el caso de Aguastigni, ¿no? Que es tan importante, o el mismo caso de Saramaca, que también es muy importante, al final la Corte falla indicando una lista de personas individuales, miembros de ese pueblo, como víctimas de la violación de derechos humanos. Entonces, en el caso Sarayaco da un paso adelante y reconoce que más allá de las personas que individualmente sufrieron violaciones de su dignidad, el colectivo, el pueblo, sufrió violaciones a su dignidad humana y por lo tanto es víctima colectiva de violación de derechos, también colectivos. Ese es un paso adelante. En el Ecuador esto no sonó mucho porque nuestra Constitución desde el 98 ya reconoce derechos colectivos y en general en los países que somos parte, como México también lo es, del Convenio 169 de la OIT, también estamos, digamos, jurídicamente acostumbrados a que los pueblos indígenas sean titulares de derechos colectivos. Pero en cambio, esto es muy discutido, muy valorado también, por ejemplo, en Europa. Porque en Europa normalmente no se entiende la titularidad de derechos en personas colectivas. En segundo lugar, lo que les decía, ¿no? El deber de consultar es un principio de derecho internacional. Con eso la Corte zanjó una discusión que se dio en este caso y en varios otros. A veces los estados tratan de justificarse de no haber consultado respecto a proyectos o decisiones que afectan
gravemente territorios indígenas, porque cuando se hace la concesión, cuando se entrega ese territorio, no está todavía vigente en su derecho positivo una norma que obligue a hacer consulta. Lo que ha dicho la Corte es, no depende de una norma. Los principios de derecho internacional son fuente de derecho. Y el consultar a alguien antes de tomar decisiones sobre su propiedad es un derecho, es un principio de derecho internacional. Entonces debió haberlo hecho, incluso antes de que entre en vigencia el convenio 169 de la OIT o la norma respectiva en la Constitución. Por último, establece también que el deber de consultar es del Estado y no puede delegarlo a las empresas interesadas. En mi país, en el Ecuador, y conozco que en otros más, ha habido una muy mala práctica por parte de los estados, que consiste a veces en pedir a las propias empresas que están interesadas en el negocio petrolero o en el negocio minero o en la construcción de una infraestructura, que ellas hagan una consulta. Entonces, claro, quien hace la consulta, siendo interesado, termina siendo juez y parte, ¿no? Entonces, la Corte ha dicho eso no sirve. El titular de la obligación de consultar es del Estado y debe hacerlo directamente. Debe afrontar la responsabilidad de llegar a las comunidades y plantearles el tema que les va a afectar. Respecto sobre cómo deben ser las consultas, la Corte establece algunos estándares también importantes. Primero, tiene que tener un carácter previo. Dígase la sentencia que se debe consultar desde las primeras decisiones conducentes a realizar un proyecto. Entonces, es ese el sentido de previo, ¿no? Tiene que ser antes de que se vayan tomando decisiones. En el Ecuador ha habido una pésima práctica. A veces se hace consultas cuando ya hay contratos firmados, hay dinero desembolsado por las empresas, ya compromisos nacionales e internacionales por parte de los estados. Entonces, si se hace la consulta cuando ya todo está cocinado, como que se vuelve imposible el que si los consultados dicen que no, se reviertan esas decisiones. Entonces, por eso deben ser previas, ¿no? Por otro lado, deben ser de buena fe. Entendida la buena fe como orientadas a llegar a un acuerdo. Si es que se hace una consulta a un pueblo indígena, tiene que ser para llegar a un acuerdo. Si es que no es para llegar a un acuerdo, es sencillamente algo de mala fe. Yo suelo poner el siguiente ejemplo cuando explico este punto en algún evento con comunidades. Es como que estuviéramos ahora reunidos en persona realizando este evento y los organizadores, tal vez de Elena, tuviera la gentileza de invitarnos a almorzar. Y a todos los que estamos, veo ahora que estamos como 45 personas conectadas, nos preguntarían, ¿prefieren almorzar carne o prefieren almorzar pescado? Entonces nosotros nos enfrascamos en una discusión y decimos, bueno, ¿qué será mejor, no? Y claro, como todos somos de buen comer, vamos a preferir comer pescado. Y decimos, Elena, hemos decidido comer pescado. Y ella nos responde, no importa. Al final decidimos comer carne y ya contratamos, ya mandamos a hacer la carne. Entonces, ¿cómo nos sentiríamos los consultados? Diríamos, bueno, nos han tomado el pelo. ¿Para qué nos preguntan si la decisión ya está tomada? Entonces, así se sienten las comunidades cuando llegan a consultarles un proyecto que ya está decidido, que ya está firmado, que ya está contratado, y llegan sin ninguna intención de llegar a un acuerdo con la comunidad, simplemente para cumplir un mero requisito. Entonces, eso no es el ejercicio de un derecho, es una mera tomadura de cabeza, como decimos por acá, ¿no? Entonces, ese es el sentido de que sea de buena fe. Tiene que ser con medios adecuados y accesibles, ¿no? Muchas veces entran funcionarios y realizan consultas a pueblos indígenas donde la gente no habla castellano. Y claro, hacen largos discursos que nadie entiende. O llevan información, he visto que llevan información ahora en chino, ¿no? En chino mandarín, porque hay empresas chinas que están operando en el Ecuador, ¿no? Entonces, no es raro que entreguen información que esté en chino mandarín. Entonces, eso no es un medio adecuado y accesible, ¿no? Hay que hacerlo de una manera que sea comprensible para la comunidad
que esté de acuerdo además a sus patrones culturales. Para ponerles un ejemplo de mi país, hay un reglamento de consultas en materia de hidrocarburos que establece como un mecanismo unas mesas de información, que implica en que en el parque principal del pueblito más cercano a la zona de explotación, ponen una mesa y ponen un conjunto de volantes, ¿no? Decimos aquí, de brochures, ¿no? De propaganda. Entonces pasa la gente, toma una propaganda, les refiere una cosa y piensan que eso ya es una manera de consultar. Entonces, si es que me dieron a mí un panfleto donde dicen información, ya es un mecanismo de consulta. Entonces hemos dicho, miren, eso no es consultar, ¿no? Eso no es un medio adecuado. Entonces, si quiere consultar lo que piensa la gente, tiene que ir, que convocar una asamblea y tiene que dar la cara y decir, miren, el efecto positivo es de este, el efecto negativo es de este, si no, no está haciendo consulta. Establece la sentencia de Sarayaku que debe preceder un estudio de impacto ambiental, porque ese es un mecanismo técnico que permite hacer una predicción respecto a los impactos positivos y los impactos negativos. Entonces, para que sea una consulta seria, tiene que basarse en información fidedigna técnicamente obtenida. Y por último, debe estar de acuerdo a los estándares internacionales. ¿Eso qué implica? Implica una cosa que es bien importante. La Corte Interamericana, antes del caso Sarayaku, en el año 2007, ya falló un caso que se refería a consulta previa, el caso de Saramacca contra Surinam. Y en ese caso ya estableció un estándar. Ese estándar es que, tratándose de proyectos de gran escala que afecten gravemente a los territorios, no basta con hacer consulta. Hay que obtener el consentimiento. Entonces, lo que ratifica en el caso de Sarayaku la Corte es que las consultas, para que estén de acuerdo al derecho internacional, deben respetar esos estándares internacionales, incluido el de Saramacca. Entonces, si se trata de un proyecto de gran envergadura que va a afectar gravemente los derechos, hace falta obtener el consentimiento. Eso es lo que ha dicho la Corte Interamericana. Por último, los propios procesos de consulta tienen que regirse a normas que también hayan sido consultadas. Es decir, la manera como se operativiza la consulta también tiene que ser previamente consultada con las comunidades. No puede ser una imposición. Y las comunidades son muy diversas. Hay comunidades donde les toman decisiones de una manera, en otras toman decisiones de otras. Perdón. Este mapa que ahora les muestro es un mapa bien importante en este caso. Es el mismo polígono del bloque 23 y con la línea roja está marcado el territorio de Sarayaku. Lo que ven encima, esta cuadrícula que se ve, representa el proyecto de exploración sísmica que iba a realizar la empresa CGC. Entonces, en cada uno de estos puntos, que son miles, que ustedes pueden ver, el plan era colocar una carga de 4 kilogramos de pentolita, que es un explosivo de alto poder, enterrarlo a 12 metros y hacerlo estallar. ¿Para qué hacer esto? Para ver si en el fondo, calcular si es que había un fondo líquido, es decir, si había petróleo, y calcular en qué cantidad. Yo también suelo explicar esto con un ejemplo, ¿no? Es cuando queremos saber si dentro de un coco hay agua, ¿qué hacemos? Le sacudimos, ¿no? Y escuchamos si es que hay o no hay agua. Hacen lo mismo con la madre tierra. Entonces, cada una de esas explosiones produce pequeños terremotos que dañan los acuíferos, mucho ruido que espanta a los animales. Sarayaku, entenderán ustedes, es un pueblo de cazadores, ¿no? Ellos no, en la selva, no pueden ir a comprar en el supermercado, ¿no? Entonces, para proveerse de proteína, deben cazar sus alimentos. Pero si con todo este ruido y todas estas vibraciones, todos los animales iban a salir despavoridos y ellos se tenían que quedar sin qué comer. Y claro, la destrucción que implica las picas, los agujeros, del meter maquinaria para hacer este plan es espantosa. Entonces, esto derriba un mito que suele hacerse de que no hay impacto ambiental porque solo están haciendo exploración.
a veces dicen así en las comunidades, ¿no? Miren, recién vamos a explorar, ¿no? ¿Qué impacto les vamos a provocar? No, la exploración ya es extremadamente impactante. Y claro, hace entender por qué Sarayaku invirtió tanto esfuerzo para frenar en el territorio. Y lo hizo también que casi no se pudo realizar este proyecto. Digo casi porque varios años más adelante, ya sería por el 2007, nos enteramos por un informe que llegó a nuestro poder, que la empresa petrolera, pese a la oposición de Sarayaku, sí alcanzó a colocar explosivos en estas zonas que están marcadas. Son poquitas, relativamente, pero los explosivos que alcanzó a poner la empresa petrolera constituyen 1,5 toneladas de pentolita. 1,470 kilogramos de pentolita en algo así como 460 puntos. Entonces, la verdad es gran cantidad y constituye desde ese momento un peligro para la gente de Sarajevo. Porque como no fueron consultados, nadie les avisó, aquí vamos a poner. Obtuvimos este mapa de manera judicial, tuvimos que exigirlo a través de un juez. Esos no entregaban, no querían decir lo que habían hecho. Entonces, parte del litigio de Sarayaku se centró en este punto. Al final, la Corte decidió lo que está ahora en la pantalla, ¿no? Dice, la empresa petrolera realizó con la aquiescencia y protección del Estado el desbroce de senderos y sembró cerca de 1,400 kilogramos de explosivo pentolita. Por ende, ha sido un riesgo claro y comprobado que correspondía al Estado desactivar. El incumplimiento de la obligación de garantizar el derecho a la propiedad comunal, permitiendo la siembra de explosivos en su territorio, ha significado la creación de una situación permanente de riesgo y amenaza para la vida e integridad personal de sus miembros. Yo creo que quedó corta aquí la sentencia, ¿no? Sí, es muy importante, por supuesto, la vida y la integridad de sus miembros, pues no nos olvidemos que para ellos el territorio es sagrado y es un ser vivo. Entonces, al haber colocado 1,400 kilogramos de pentolita, de explosivos de alto poder en el territorio de Sarayaku, constituyó también una grave agresión en contra del territorio en sí mismo. Entonces, todo esto es el saldo doloroso de la presencia de la empresa petrolera en el territorio de un pueblo indígena. Entonces, estas zonas han quedado inutilizadas. La gente de Sarayaku no puede ir a estas porciones del territorio a realizar sus actividades de cacería, de agricultura, de lo que ellos hacen, porque hay un riesgo real. Hemos tenido discusiones muy largas con la gente del Estado. La gente del Estado nos ha dicho que es muy costoso retirar. Cuestan varios millones de dólares. No encuentran o no tienen voluntad de encontrar el dinero para poderlo hacer. Y claro, ahora a estas alturas nos dicen que probablemente los explosivos ya están caducados, ya no sean peligrosos. Entonces yo cada vez que escucho que me dicen eso, a quien me lo dice le digo, no hay problema. Vamos al territorio y usted meta la mano y saque del agujero, a ver si es que usted dice que no son peligrosos. Claro, hasta ahora nadie ha dicho, bueno, vamos. Porque no se sabe, ¿no? Ustedes conocerán que hay explosivos de la Segunda Guerra Mundial que todavía constituyen un peligro, ¿no? Entonces, el fabricante puede decir esto caduca en 10 años, caduca en 20 años, pero en realidad tratándose de explosivos es bastante delicado. Entonces, esto de los explosivos ya fue materia de una medida provisional de la Corte desde el año 2007 y nos enteramos. Y hasta el momento no se retiran. Dice la sentencia, hasta el momento el Estado ha extraído de entre 14 y 17 kilogramos de los 150 kilogramos que se encontrarían en superficie, porque había 150 kilogramos que parecería estaban regados en la superficie que no alcanzaron a meter en el territorio. Llama la atención que al finalizar el contrato con la CGC se dejara constancia de que no habían pasivos ambientales. Entonces, al final, para terminar el contrato con la CGC, el Estado firmó un acta de finiquito. La ministra del Ambiente de aquel tiempo firmó y aseguró que no dejaban pasivos ambientales y les indemnizó con 20 millones de dólares, además. Al final, la sentencia de la Corte Interamericana indemnizó a Sarayaku con 1,400,000, que se agradece, ¿no? O sea, fue útil para Sarayaku,
Pero a la empresa, el Estado le pagó 20 millones por no haber podido sacar el petróleo que tenían previsto. Al final fue una década de lucha, ¿no? Algo interesante en el caso de Sarayaku es que en todos los otros casos, con la audiencia termina prácticamente el caso. Luego hay un tiempo para presentar alegatos escritos y se terminó el caso sobre la sentencia. En este caso no fue así. Luego de la audiencia que tuvimos en San José de Costa Rica, la Corte decidió hacer una nueva audiencia, una nueva diligencia en el territorio de Sarayaku. Esto fue por pedido del presidente de la República del Ecuador y nosotros lo aceptamos como un reto, ¿no? Entonces, la gente de Sarajevo se organizó muy bien. Esta foto corresponde a esa diligencia. Está el presidente de la Corte, habían 2 juezas y el secretario de la Corte, delegados para presidir. Estaban los abogados del Estado, estaban los abogados de la comunidad y un número muy importante de periodistas del mundo entero. Y escucharon los testimonios de la gente de Sarajevo en su propio territorio y fue una gran experiencia. Y entonces la gente de Sarajevo había preparado para que hable un niño y una niña, un joven y una joven, personas adultas, hombres y mujeres, ancianos, hombres y mujeres. Entonces, pues, se puede escuchar los testimonios de todos ellos. Quiero terminar contándoles algo que sucedió en esta diligencia. Cuando le tocó a un joven varón pasar al estrado y hablar ante la corte, convocaron a un chico que tendría en ese momento unos 18 años. Entonces se abrió paso entre la nube de camarógrafos que había. Llegó adelante, el chico estaba vestido con un jean, una camiseta, ¿no? Y tenía un cintillo, un yauto llaman ellos, que es una muestra de su identidad. Cuando llegó y se sentó en donde tenía que declarar, se sacó la camiseta, se quedó con el dorso desnudo y de esa manera declaró. Y claro, fue un momento muy, muy fuerte, ¿no? O sea, para muchos parecía raro, ¿no? Este chico que venía puesto camiseta se la saca y habla dorso desnudo frente a los jueces. Y claro, yo me acordé que ese mismo chico, 10 años antes, aparecía en un video de Heriberto Wallinga, que se llama Soy Defensor de la Selva, también está en YouTube si ustedes quieren verlo, y que relata los hechos, ¿no? Y fue tomado con su cámara en los momentos en que estaban sucediendo, en la entrada de los trabajadores, las discusiones con los militares, y fue tan importante que fue además una prueba valiosa ante la Comisión Interamericana. Y ese video termina con una imagen en que el mismo chico, teniendo 8 años y yendo de la mano de su mamá, que era en ese momento la vicepresidenta de Sarayaku, tenía igual el dorso desnudo y en su pecho se había escrito Soy defensor de la selva, ¿no? Entonces termina con la imagen de ese niño el video. 10 años más tarde, el mismo chico tiene la oportunidad de presentarse ante la corte y contar esa historia, y contar lo que él había vivido desde chico. Y me permitió a mí entender lo trascendente que es esta lucha, ¿no? Que en ese momento llevaba una década para la gente de Sarayaku, ¿no? Ese chico prácticamente toda su vida pensó, trabajó, estudió, se formó para defender su territorio en el contexto del caso Sarayaku. Tuvimos la idea de que estábamos llegando al final de esa historia, porque salió la sentencia, fue favorable. Hubo un acto de disculpas públicas, fueron 5 o 6 ministros a pedir disculpas en Sarayaku. Y pensamos que había sido una victoria definitiva. Nos equivocamos. De la sentencia han pasado 10 años, estamos por celebrar el próximo mes una década de la sentencia, y algunas medidas clave no han sido cumplidas. Entre ellas el retiro de los explosivos, ¿no? Los explosivos siguen ahí. Nadie se ha acercado a hacer una gestión para retirar. Y por otro lado, la regulación del proceso de consulta en el Ecuador conforme a la sentencia tampoco se ha hecho. No hay una ley, no hay reglamento, siguen cometiéndose las mismas violaciones. Ya no en Sarayaku, pero sí en otros pueblos hermanos. Entonces, al final, ese es
el colofón y la situación en la que nos encontramos. Tal vez una última lámina, ¿no? Para destacar algunas cosas respecto al litigio estratégico de este caso. Primero, fue una decisión y el protagonismo del pueblo. Ese es un elemento importante en la historia de Sarayaku, ¿no? A veces me preguntan por qué es un caso tan exitoso, ¿no? Y ha sido tan observado por pueblos en el mundo entero. Yo digo, primero porque fue un caso del pueblo de Sarayaku. Los abogados, Tejil, mi persona, otros asesores, otras organizaciones, todos hemos sido aliados, pero los dueños del caso ha sido Sarayaku. Esos son los que condujeron políticamente, los que orientaron, los que tomaron las decisiones. Entonces, la estrategia política generada de Sarayaku es la que enmarca la estrategia legal y no al revés. A veces se comete el error, ¿no? De enmarcar la estrategia política en una estrategia legal. Yo creo que nuestro éxito es que siempre ellos lo vieron como una lucha política por mantener la dignidad de su pueblo, por mantener su territorio, y lo legal como una herramienta que permitía cumplir esas metas. El otro elemento es esta capacidad que tiene Sarayaku para establecer y sostener alianzas con actores locales, nacionales e internacionales. Me acuerdo cuando nos convocaron a la audiencia en San José de Costa Rica, me reuní con el pueblo y dije, miren, tenemos que ir a Costa Rica. Y yo pensaría que por lo menos vayan unas 3 personas, ¿no? El presidente, los testigos, o sea, por lo menos tenemos que 3, 4 personas conmigo. Me dijeron, no, estás equivocado. Vamos a ir por lo menos 20. Y digo, bueno, pero ¿y cómo le hacemos, no? Porque 20 es costoso. No, ya vamos a ver cómo le hacemos. Fuimos 22, incluido un niño de 4 meses en brazos, ¿no? Que iba con su mamá, que iba a testificar. ¿Cómo se logra eso? Con una serie de alianzas, ¿no? Con mucha gente que quiso apoyar, que quiso poner recursos, que quiso facilitar para que Sarayaku pueda hacer esa lucha, ¿no? Que le beneficie a ellos y a muchos pueblos de Norteamérica. Y claro, las mujeres tienen una participación protagónica. Sarayaku es un pueblo de mujeres muy fuertes y muy poderosas, ¿no? Entonces, Patricia Hualinga es una figura en su territorio y es también una figura internacional. Este año le premiaron con el premio Olof Palme, ¿no? En Suecia. Mujer muy relevante. Ahora 2 chicas más, tal vez que estén más con el tema de las redes sociales, hayan oído hablar de Nina Hualinga o de Nena Hualinga. Son jovencitas muy hermosas, además, muy capaces, que ahora son voceras internacionales de las luchas contra el cambio climático y a veces aparecen en las redes sociales, en entrevistas en varias partes del mundo, ¿no? Entonces, gente muy poderosa, muy capaz. Y por último, el proceso ante el sistema interamericano y en general los procesos de defensa de derechos humanos terminan siendo una oportunidad de rehabilitación de la víctima, ¿no? Entonces, la gente que sufre violaciones de derechos humanos, gente cuya dignidad humana ha sido quebrantada. Y eso es doloroso, ¿no? Y eso impide la vida plena. Entonces, gente que está quebrada. En el caso de Sarayaku, cuando comenzamos, Sarayaku era un pueblo que colectivamente estaba quebrado. Tenían una depresión colectiva. Y claro, este largo esfuerzo, ¿no? De pasar una década luchando, viajando, haciendo contactos, haciendo actividades, es lo que permite su reconstitución para mutar en víctimas victoriosas, que es al final como son ellos ahora. Entonces, esto es lo que les puedo contar. Les agradezco muchísimo por su atención. Y si alguien tiene una pregunta, para mí será un placer contestar. Muchísimas gracias, doctor, por esta exposición. Me permitiré ceder el uso de la voz al licenciado Juan José Cepeda para que haga algunas reflexiones e invitar a la audiencia a que coloque sus preguntas o dudas en el chat, en el cual ya tenemos algunas. Adelante, por favor, presidente. Muchas gracias, maestra Elena. Nuevamente nuestro agradecimiento, doctor. Creo que nos ha usted ilustrado de una manera muy accesible a todo lo que significó este proceso de defensa de la comunidad Sarayaku.
pero sobre todo yo quiero agradecerle mucho que nos permita profundizar, sensibilizarnos de lo que es la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas respecto a su territorio. Entender que el territorio no es de las personas, sino que las personas pertenecemos al territorio, es algo que tal vez en la cultura occidental nos cuesta trabajo entender, pero que en nuestros pueblos originarios ha sido razón de vida. A ellos les significa muchísimo, como usted lo ha señalado, en diferentes puntos, no solo en el tema de defender el territorio como algo que ellos quieran poseer, no es un tema de posesión. De hecho, al ver los elementos que usted nos fue dando, yo vi que ya tenían la titularidad de 130,000 hectáreas desde 1992 y en 1993 otorgan la concesión de 200,000, dentro de las cuales entiendo estaban las 130,000, ¿sí? Y dice uno, bueno, aquí el tema jurídico está muy claro, pero no es el tema de fondo en materia de los derechos humanos y del derecho colectivo, de ese valor que para la colectividad tiene su territorio, como usted lo señalaba, en términos de vivir con salud, con convivencia sana, con un desarrollo integral de las personas que forman parte de la comunidad y que pueden vivir conforme a la cosmovisión que ellos tienen de su territorio. La verdad, para mí ha sido toda una experiencia escucharlo, tratar de sensibilizarme. La verdad, me mucho la concepción que el pueblo sarayaco tiene de su territorio. Y desde luego, muy lamentable lo que ellos vivieron de la actitud o de la actuación de parte de las autoridades, porque pues fueron violentados también en su dignidad personal. Yo creo que cómo nos fue usted llevando también en los puntos de los elementos fundamentales para el litigio, el protagonismo del pueblo, tener una estrategia legal, las alianzas que son fundamentales, la participación de las mujeres. Todo esto a mí se me hace tan interesante del trabajo que hicieron, que pues nos sirve como una referencia muy importante para quienes trabajamos en la defensa de pueblos y comunidades originarios. Le comparto que tal vez usted tiene ya la información, en el pueblo de Chiapas, en el estado de Chiapas, vivimos 5,5 millones de habitantes y 2 millones, cerca de 2 millones, son pueblos originarios. ¿Sí? Más de 1,800,000 indígenas en 13 etnias diferentes y que pues han sufrido situaciones muy similares a la que usted nos comenta ahora, pero que tal vez quienes estamos en la defensa de los derechos humanos no hemos tenido esa pasión, esa fuerza que ustedes necesitaron durante 10 años, 10 años de lucha para llegar a la Corte Interamericana, a una sentencia favorable de la Corte Interamericana. Y pues también lamentable lo que señalaba usted de que
los puntos señalados en la sentencia, pues después de varios años no han sido totalmente atendidos por las autoridades, ¿no? Yo creo que es algo que nos sucede en algunos casos y tenemos que mantener la lucha de defensa de estos pueblos. Yo le agradezco muchísimo, ya me extendí, y yo sé que el espacio era para que hicieran preguntas quienes nos hacen favor de acompañar, pero la verdad ha sido toda una experiencia que nos sirve para el desempeño de nuestra tarea diaria. Yo creo que tenemos que aprender de esto que usted nos ha compartido. Lo valoro muchísimo, se lo agradezco y le pido que acepte nuestro reconocimiento. Le pido a la maestra Elena que presente ahí de manera virtual el reconocimiento que le haremos llegar físicamente y que pues es de una manera sencilla decirle que esta destacada ponencia que usted ha hecho en este taller nos enriquece muchísimo. Yo sé que el reconocimiento físico no cumple, no alcanza a cubrir lo que todos quienes lo hemos escuchado, estoy seguro, sentimos de enriquecimiento y de aportación a nuestra tarea profesional en materia de defensa y protección de los derechos humanos. Yo le agradezco muchísimo, le envío un abrazo afectuoso, lleno de gratitud, y espero tener pronto la oportunidad de conocerle personalmente. Es un ejemplo de trabajo en esta materia. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Y si me lo permite, doctor, le compartiría las inquietudes, dudas que hubieron en el chat. Específicamente encontré ahorita 4, siguen llegando más. ¿Quiere que las vayamos haciendo de una en Claro. bloque de 2? Vamos una por una. Muchas gracias, doctor. La primera nos pregunta Karina del Rosario. Además del monto de dinero otorgado, ¿cuál fue la reparación del daño para el pueblo de Sarayaco? Muy bien. Tal vez veo que hay algunas preguntas sobre reparaciones, tal vez si las contesto en conjunto. Ok, permítame buscarlo en otro. La última que hace también Heriberto. ¿Qué alcances tuvo la reparación integral del daño para el pueblo Sarayaco? Son las dos que hacen alusión a la reparación. Muy bien. De acuerdo. A ver, la Corte dictó las siguientes medidas. En primer lugar, una medida material, que fue una indemnización que alcanzó a $1.400.000. Esta reparación fue invertida de la siguiente manera, ¿no? Es importante decir, Sarayaco compró avionetas y montó un servicio de transporte aéreo para su pueblo. Entonces, para ellos era complicado, ¿no? Esto que les comencé contando de cómo llegan por río, lo siguen haciendo muchas veces. Pero para diferentes fines, ¿no? Por ejemplo, para sacar personas enfermas de la ciudad para ser atendidas, o para meter con mayor facilidad turistas que a veces llegan por hacer recorridos por Sarayaco, tienen este servicio de avionetas aéreas que es regentado por ellos mismos, ¿no? Ellos mismos lo hacen y eso fue el destino de esa inversión. Y también algunos proyectos productivos pequeños para las comunidades. Una cosa que me llamó la atención, ¿no? Ellos, como tienen acceso al internet en los últimos años, ¿no? Son interesados en el fútbol. Entonces, con una cantidad de dinero de la indemnización, montaron un equipo de fútbol para el fútbol profesional. Entonces, durante algunos años funcionó un equipo de Sarayaco en las ligas profesionales de la ciudad de Puyo, y estos futbolistas, algunos eran Sarayaco, algunos de otras zonas, entrenaban en el pueblo y luego salían a sus compromisos deportivos. Al final tuvieron algunos años, luego no les fue posible mantenerlo, pero tuvieron una buena experiencia en la dirigencia deportiva también. Eso
fue en primer lugar. En segundo lugar, la Corte ordenó que hayan procesos de capacitación a los funcionarios públicos, a los militares, a los policías, ¿no? Entonces eso se ha cumplido medianamente. Alguna vez me han invitado también a dar charlas, yo siempre he colaborado con ellos por colaborar con la sentencia. Por otro lado, muy importante, hubo una disposición de ofrecer disculpas públicas al pueblo de Sarayaco. Eso fue toda una discusión, porque nosotros insistíamos que se cumpla. En ese momento teníamos presidente Rafael Correa en el Ecuador. El presidente dijo que no iba a dar las disculpas públicas. Insistimos, al final él no las dio. Tuvo que delegar a un grupo de ministros, fueron como 5 ministros, que llegaron a Sarayaco. Se hizo una ceremonia también, todo esto fue muy cubierto por la prensa, y ellos ofrecieron la disculpa pública y se comprometieron. Fue muy emotivo ese evento, ¿no? Ese evento, el presidente de Sarayaco, ellos llaman Tayak Apu a su presidente, ¿no? Entonces el presidente de aquel momento perdonó al gobierno, ¿no? Anunció que el pueblo le perdonaba al Estado por los daños sufridos. Parecía que se abría una nueva etapa de relacionamiento con los pueblos indígenas, ¿no? Pero claro, no pasó un año y volvieron a hacer concesiones petroleras. Incluso una afectaba a Sarayaco, una porción de su territorio, nuevamente sin consulta. Entonces, realmente no fue muy sólida, digamos, el compromiso ofrecido en las disculpas. Las siguientes son las medidas que están incumplidas. La primera, el retiro de los explosivos. Entonces, tenía un año para realizar el retiro. El Estado ecuatoriano no lo han hecho, han pasado ya 10 años. De vez en cuando nos reunimos, cada vez que cambian de gobierno, de funcionarios, pedimos reuniones y la verdad no tienen cero voluntad política de hacerlo. Y lo otro es regular el ejercicio de la consulta previa conforme a los estándares de la Corte Interamericana. En eso hay varios proyectos de ley, en los 10 años nunca se han aprobado, nunca ha habido interés en las asambleas que han pasado de que se apruebe una ley de consulta previa. Ahora hay un proyecto que está caminando. La verdad no sé si haya la voluntad política de los actores políticos por poner en vigencia esa ley. Nosotros seguimos insistiendo. Ahora les cuento, entre las estrategias para procurar el cumplimiento de la sentencia, bueno, primero pedimos a la Corte Interamericana que haga audiencias de seguimiento. Por lo menos hizo una, ya han pasado como 5 años, tampoco hubo mayor resultado. Decidimos enjuiciar nuevamente al Estado en la Corte Constitucional del Ecuador, en una acción por incumplimiento de la Corte, de la sentencia de la Corte Interamericana. De ahí vino la pandemia, ¿no? Entonces se ha demorado mucho. La semana pasada decidimos hacer una acción. Vinieron 50 personas de Sarayaco. Habíamos pedido cita con la jueza ponente, la jueza que está llevando el caso no nos contestó. Entonces fuimos a la Corte Constitucional, hicieron un plantón los compañeros y hicimos una rueda de prensa en la Asamblea Nacional. Y al final, el día de hoy, hace unos minutos, nos notificaron que tenemos audiencia el día 11 del próximo mes por el incumplimiento. Entonces ahora vamos a discutir. Nosotros pedimos que sea presencial y sea en el territorio. Nos han dado una audiencia virtual por Zoom, como estamos ahora. Entonces eso tenemos que decidir qué vamos a hacer al respecto. Entonces todo ha sido complejo en cuanto al cumplimiento de la sentencia. Pero claro, no les quiero desanimar, ¿no? Porque más allá de que se cumplan o no se cumplan las medidas, la victoria consiguió el objetivo estratégico, que era evitar que el territorio de Sarayaco sea un campo petrolero, ¿no? Entonces han pasado ya 20 años de lo que hubiera sido el campo petrolero Sarayaco y sigue siendo causa exacta, ¿no? Sigue siendo el territorio del pueblo y nada más. Gracias, doctor. Si me permite, le voy a compartir las otras preguntas que están. Dice, en relación al derecho a la identidad cultural, ¿cuáles son los elementos objetivos para acreditar ser una persona indígena? A ver, en eso el convenio 169 de la OIT establece un estándar general que es la autodefinición. Entonces, el único que puede decir soy o no soy indígena es la propia persona.
al autodefinirse. Entonces, nadie le puede imponer. Para ser indígena no se necesita ni vivir en un sitio determinado, ni hablar un idioma determinado, ni estar en un registro, ¿no? Es simplemente la autodefinición lo que establece. En el caso de Sarayaco, eso nunca estuvo en discusión, ¿no? Ellos son quichuas, están en el territorio de Sarayaco y hablan su idioma y tienen una clara identidad indígena. En otros casos, a lo mejor podría haber discusión. En este caso, no se la planteó, no hubo necesidad. Gracias, doctor. Continuamos. Dice, esta parte respecto a la cosmovisión y a los territorios, ¿qué elementos legales y sociales se han tomado en cuenta para evitar las violaciones a los derechos humanos en el pueblo de Sarayaco? No entiendo mucho la pregunta, pero bueno, en general, este esfuerzo que se ha hecho por estos ya 20 años, ¿no? Lo que buscan es fortalecer la capacidad de Sarayaco para reaccionar frente a la violación de sus derechos. Eso por un lado, ¿no? Es decir, en el año 2002, cuando comenzó toda esta historia, Sarayaco era un pueblo de la selva con bastante poco conocimiento de sus derechos, con mucha sabiduría tradicional, pero poco conocimiento del sistema jurídico nacional e internacional. Este ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? Ellos han aprendido muchísimo, y yo también aprendí muchísimo, ¿no? Yo era un abogado encargado de temas nacionales, aprendí también, tuve que aprender sobre el sistema interamericano, llevo varios casos más. Entonces es un aprendizaje de todos. Y eso es lo que fortalece la capacidad de la gente para poder ejercer los derechos. Entonces, este tipo de luchas terminan siendo muy pedagógicas. Por otro lado, ustedes han tenido la bondad de conectarse para escuchar esta historia y eso demuestra que tiene impacto en personas de muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, ustedes ya conocen la historia de Sarayaco, ustedes están en México, están en Chiapas, entonces seguramente tomarán algunos elementos, algunas ideas, tal vez alguna inspiración, y ese también es el objetivo que se busca con esta lucha, ¿no? El poder inspirar a otras personas para que también ejerzan sus derechos. Muchas gracias, doctor. Las siguientes preguntas son, ¿cuál fue el grupo multidisciplinario que participó en el proceso? Sí, esta es una muy buena pregunta, ¿no? Estos son procesos muy complejos que necesitan de muchos aportes. Digamos, el grupo más estrecho estaba compuesto por abogados, por supuesto, los abogados de SEGIL, mi persona, mi equipo. Y también, por ejemplo, una persona clave era un geógrafo que estuvo todo el tiempo acompañándonos, participando, y que fue muy útil, por ejemplo, para el levantamiento de la información geográfica, de mapas, de poder expresar esto de una manera gráfica, fue clave. Otra persona es un equipo de antropólogos, ¿no? Que nos permitió entender mejor la forma de vida y la forma de entender el mundo de la gente de Sarayaco. Tuvimos varios antropólogos, un antropólogo ecuatoriano que realizó un peritaje escrito, se llama Roberto Narváez, él es un experto en peritajes culturales, digamos. Y tuvimos también varios peritos internacionales. El uno, James Anaya, que fue relator de Naciones Unidas sobre derechos a los pueblos indígenas, él fue perito en nuestro caso. Otro fue Rodolfo Stavenhagen, también antropólogo, mexicano, que fue también relator en su momento, y en algún momento siendo relator visitó Sarayaco, ¿no? En una visita también muy, muy importante. Entonces siempre el aporte de varias disciplinas ha sido necesario, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta, si nos lo permite, dice, ¿qué acciones legales para el cumplimiento de las sentencias de la Corte se pueden realizar ante el incumplimiento por parte del Estado? A ver, ante la Corte Interamericana ya no mucho más. La Corte Interamericana conserva competencia para hacer el seguimiento del cumplimiento de la sentencia. Lo que hace en la práctica es pedir informes, a veces informes trimestrales, a veces semestrales, sobre cumplimiento, y convoca audiencias, ¿no? Como les contaba, en el caso de Sarayaco, por lo menos hemos tenido una audiencia de seguimiento. Es hasta donde llega la Corte. En el caso del sistema jurídico ecuatoriano, la Constitución establece una acción por incumplimiento de las sentencias de la justicia internacional
ante la Corte Constitucional del Ecuador. Entonces es un camino que lo estamos transitando ahora, es la primera vez que se lo utiliza en relación a una sentencia de la Corte Interamericana. Vamos a ver cómo nos va, ¿no? Tal vez con eso logremos un cambio de actitud del Estado ecuatoriano y empiece a cumplir o ver una solución, digamos, para este problema de la pentolita. Muchas gracias, doctor Mario. Con esto damos por cerrada la ronda de preguntas que la audiencia expresó a través del chat. Y con ello estaríamos dando por terminado este taller, el cual sin duda nos deja amplias reflexiones, y agradecerle nuevamente, como ya lo hizo el licenciado Juan José Cepeda, el hecho de que haya aceptado estar con todas y todos nosotros. Les pediría por favor a las y los asistentes, si son tan amables, de poner sus cámaras para que podamos tomarnos una foto final en compañía de nuestro invitado, el doctor Mario Melo. Muchas gracias. Ok, entonces a la cuenta de 3 vamos a realizar la captura de pantalla. 1, 2, 3. Muchísimas gracias a todas, a todos, en especial a usted, doctor, por el tiempo que nos compartió. Que tengan todas y todos un excelente día. Muchas gracias. Muy buena tarde.